¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener nuestra séptima sesión del curso de filosofía y vamos a seguir viendo La República, el primer libro, ¿no? Vamos a terminar de ver lo que habíamos comenzado a ver del primer libro de La República, en la que en esta parte se va a comenzar a discutir con mayor profusión el tema de qué se entiende por una buena vida, quién es el que tiene esa buena vida, ¿no? De qué forma deberíamos atender a la justicia o no, ¿no? O deberíamos más bien aprender del injusto, aprender de Trasímaco y darnos cuenta que en realidad vivimos en una sociedad inequitativa, injusta, abusiva, y que la mejor manera de poder evitar ser una víctima es actuando de una manera en que nos aprovechemos de los demás, ¿no? Saquemos partido de los demás, no nos dejemos eh, atacar o que los demás se beneficien de nosotros, ¿no? Entonces, a esto nosotros lo hemos denominado la tesis del tirano, ¿no? Tiranía en el sentido de no solamente como un dictador, sino el hecho de que alguien se encuentre sujeto a su experiencia, entendida como sus pasiones, sus deseos, ¿no? Es el miedo a ser víctima, es la vulnerabilidad, la fragilidad la que lo arrastra a esta tiranía de los impulsos, ¿no? A esta tiranía en el sentido no solamente de someter a otros, sino también de someterse a sí mismo, ¿no? A esta idea conclusiva, a esta idea cerrada de que no tiene sentido la cooperación, el vínculo, la relación, sino que lo que tiene sentido es concentrarse en cómo hacerse de los demás, ¿no? Cómo vencer a los demás, controlar a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y con esto vamos a cerrar este primer libro de la República, así que estén atentos, por favor, a lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, como siempre, tenemos nuestro PPT que nos ayuda, ¿no? Que nos acompaña. Entonces, es el análisis de la segunda parte, como les decía, del libro primero. Entonces, ¿en qué consiste la virtud? En decir la verdad y en devolver lo que se recibe, ¿no? Porque eso parece ser como una primera definición de lo que consiste la virtud, ¿no? Qué cosa significa ser justo, qué significa ser bueno. Entonces, obviamente, como sabemos, Sócrates es irónico y conoce de forma extensa los lugares comunes del saber moral de su época. Por ello apela a Céfalo desde definiciones que parecen imbatibles y que por ello sirven para llevar una buena vida virtuosa. Pero en realidad esas afirmaciones son imprecisas. Y esto es algo que ya hemos mencionado, pero es importante señalarlo, ¿no? Eh, Platón gusta de enarbolar, presentar, desarrollar tesis que en su época eran plausibles, aceptadas, extendidas, y que hasta la actualidad podríamos decir son ideas que el sentido común, que la experiencia cotidiana afirmarían de forma inmediata, ¿no? Y creo que ese es un punto importante de por qué el pensamiento de Platón nos es caro, nos es valioso hasta la actualidad. Porque muchas veces, ¿no? Y sobre todo en esta época de alternative facts, de posverdad, ¿no? Eh, Creo que es importante entender la capacidad crítica de un sujeto para poder poner en cuestión aquellas afirmaciones que pueden parecer diáfanas, claras, transparentes, obvias, ¿no? Y en el debate actual de nuestra sociedad estamos llenos de estas frases cliché, ¿no? De estas frases armadas, ¿no? De estas frases hechas que nos suenan coherentes, que suenan como que tuvieran sentido, pero que en realidad no lo tienen, ¿no? Y creo que eso es algo de lo cual deberíamos cuidarnos, ¿no? Como digo, de repente, para la actualidad, esta idea de cuidar el alma nos puede sonar muy alejada, pero lo que está pensando Platón cuando piensa el alma puesto a ojos actuales sería como nuestra psicología, ¿no? Nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Cuidar nuestra alma para nosotros tendría que ser cuando nos habituamos a tener malas creencias, lo más probable es que nos volvemos personas que no solamente son malas,
sino personas que no tienen capacidad de empatía, de pensar, de reflexionar, de constituirse de forma crítica. Y eso obviamente va en desmedro de la persona porque culturalmente hemos evolucionado, hemos ido aprendiendo a reconocer errores del pasado, actitudes que no deberíamos manteniendo. En tanto eso, obviamente nos estamos haciendo daño, ¿no? Entonces, continúo. Me refiero a casos como este. Si alguien recibiera armas de un amigo que está en su sano juicio, pero si éste enloqueciera y las reclamara, cualquiera estaría de acuerdo en que no se las debe devolver. Y aquel que las devolviese no sería justo, ni tampoco si quisiera decir toda la verdad o quien estuviera en tal estado. ¿Qué hace con esto Sócrates? Obviamente, el personaje de Sócrates mostrar, ¿no?, que no siempre decir la verdad o devolver lo que se recibe es lo adecuado, porque puede haber contextos en los cuales hacerlo podría poner en peligro a la persona, ¿no? Si tienes una persona que te pide el arma que te ha prestado, ¿no? De repente practicas el tiro y lo haces desde simplemente el gusto por el deporte, por la práctica del tiro, y de repente esa persona llega y te comenta de que su esposa, su pareja lo ha engañado, ¿no? Entonces de repente no es el mejor momento para devolver su arma. Entonces lo que muestra con esto Platón es que estos lugares comunes, estas frases hechas, que pueden sonar muy bien, como por ejemplo, vuelvo a repetir, que en qué consiste decirle la verdad al amigo, devolver lo que se recibe, ¿no? Pueden sonar muy bien, pero habría que entender qué esconden detrás o habría que entender en qué contextos o situaciones. Lo que no quiere decir que Platón sea un particularista o un subjetivista o que para Platón la verdad es relativa a, no, sino que está cuestionando clichés, lugares comunes, vuelvo a repetir. Pasemos a la siguiente diapositiva. En 331D, Polemarco hereda no solo la fortuna del padre, sino el diálogo con el filósofo sobre la justicia, digamos, ¿no? Entonces, Céfalo no tiene cómo responder con precisión lo que le solicita Sócrates y por lo tanto abandona el diálogo, ¿no? Entonces, eso es interesante porque Céfalo se da cuenta de que está cayendo en lugares comunes y que esos lugares comunes ya no pueden seguir manteniendo su coherencia ante el examen del filósofo. Entonces, sencillamente decide retirarse. Polemarco, sin darse cuenta, asume la conversación de Céfalo. Céfalo tiene por lo menos la inteligencia de darse cuenta de que no está a la altura del filósofo y que no tiene con qué, ¿no? En cambio, Polemarco cree que tiene sentido cuestionar y pensar lo que se está diciendo, ¿no? Entonces cito, parece pues que el justo se revela como una suerte de ladrón y me da la impresión de que eso lo has aprendido de Homero. Este en efecto estima a Autólico, abuelo materno de Ulises, y dice que se ha destacado entre todos los hombres por el latrocinio y el juramento. De este modo parece que para ti como para Homero y para Simónides, la justicia es un modo de robar, bien que para provecho de los amigos y perjuicio de los enemigos. ¿No es eso lo que dices? No por Zeus, pero ya ni yo mismo sé lo que dije. De todos modos, sigo creyendo que la justicia consiste en beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos, ¿no? Y ahí nos encontramos con otra frase hecha, ¿no? La de cuidar a los amigos y darle daño a los enemigos, ¿no? Suena también coherente, pero nuevamente lo que busca hacer Platón es que evitemos caer en estos lugares comunes, en estas frases hechas, que cuestionemos aquello que es una creencia extendida, no por capricho, sino que si nosotros admitimos esas creencias, y esas creencias son falsas, son imprecisas, inadecuadas, incorrectas, van a perjudicarnos, como vuelvo a repetir, ¿no? Disculpen que haga mucho énfasis en esto, pero creo que es importante entender de que para Platón las creencias que tenemos conforman la manera en que entendemos la realidad. Y si nosotros no cuidamos la calidad de nuestras creencias, nos deterioramos, ¿no? Nos afectamos, nos vemos en situaciones en las cuales
nuestra calidad de vida empeora, ¿no? Paso a la siguiente viñeta. En 336b aparece Trasímaco y él interpela al filósofo y le pide una definición, ¿no? Acá Trasímaco, como decía, es la representación del tirano, ¿no? Del que no se puede contener emocional, físicamente, ¿no? Como que ya quiere coger al filósofo y golpearlo ¿no? Y enfrentarlo no solamente con palabras, sino también con el cuerpo porque se siente impotente, ¿no? Entonces tengamos presente además que más adelante Sócrates se refiere de este modo a Trasímaco, haciendo énfasis en su animalidad, entendiendo esta animalidad como fuerza bruta. ¿Acaso crees que enloqueció al punto de intentar censurar un león, ¿no? Cortarle el pelo, la melena, ¿no? Y urdir tretas contra Trasímaco, ¿no? O sea, ahí está siendo irónico, obviamente, Sócrates, en relación a la potencia del discurso de Trasímaco y también al carácter de Trasímaco, que no tiene paciencia con Sócrates, ¿no? Luego en 345b nos dice Trasímaco lo siguiente: ¿y cómo he de persuadirte si con las cosas que he dicho no te has persuadido? ¿Qué puedo hacer contigo aún? ¿Acaso llevaré mi argumento hasta tu alma haciéndotelo tragar? ¿No? Como ven ahí, Trasímaco no tendría paciencia, ¿no? Para él es como obvio que si no lo puede hacer de forma delicada, suave, habrá que embutirle a Sócrates la idea, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante, como les digo, porque presenta esta animalidad, ¿no? Y en 338c se presenta la que he denominado la tesis del tirano. Afirmo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte, ¿no? Lo correcto, lo justo es lo que conviene al más fuerte. Y eso está convencido, como les digo, eh, Trasímaco, ¿no? Cabría en este punto hacer referencia, ¿no? A una cita que es un poco extensa, ¿no? Que creo que es importante, perdón, disculpen, leerla, ¿no? Que dice lo siguiente: ¿qué clase de idiotez hace presa de vosotros desde hace rato, Sócrates? ¿Y qué juego de tontos hacéis uno con otro con eso de devolveros cumplidos entre vosotros mismos? Si realmente quieres saber lo que es justo, no preguntes solamente ni te envanezcas refutando cuando se te responde, sabedor de que es más fácil preguntar que responder. Si no, responde tú mismo y di qué es para ti lo justo. Pero no me vayas a decir que lo justo es lo necesario, lo provechoso, lo útil, lo ventajoso y lo conveniente. Sino dime con claridad y exactitud qué es lo que significa. Pues yo no he de tolerar que divagues de semejante modo. Entonces, si se dan cuenta, Trasímaco se muestra de una manera agresiva, como decíamos, ¿no? Hay una animalidad en Trasímaco. Y esa animalidad también, repito, va a ser referida por el filósofo, ¿no? Pasamos rápidamente a la siguiente viñeta, ¿no? Trasímaco intenta mantener su postura, ¿no? En 341, que acá no lo hemos puesto, perdón, disculpen, pero en 341a me gustaría que lo subrayen, ¿no? 341a, Trasímaco intenta mantener su postura, y leo, ¿no? Para decirlo en el sentido más estricto de los términos, el gobernante, en tanto es gobernante, no se equivoca, y al no equivocarse establece lo mejor para sí mismo, y esto es lo que debe hacer el gobernado. De modo tal que, como afirmé desde un principio, declaro que es justo hacer lo que conviene al más fuerte, ¿no? Entonces, ahí, como ven, Trasímaco mantiene la postura que había presentado en 338c, ¿no? Entonces, en 342 se nos dice: nadie gobierna para sí mismo, realmente siempre se hace en pos de otros, ¿no? Esta es la respuesta de Platón a la tesis del tirano, ¿no? El tirano cree que uno gobierna para sí. Y lo que dice Sócrates, ¿no? Lo que diría Platón a través de la figura de Sócrates es: esto es un error, ¿no? Nadie gobierna realmente para sí mismo, siempre se gobierna para otros, con otros, desde otros, ¿no? Cito: entonces, Trasímaco, en ningún tipo de gobierno, aquel que gobierna en tanto gobernante examina y dispone lo que le conviene, sino lo que conviene al gobernado.
y aquel para el que emplea su arte, y con la vista en este y en lo que a este conviene y se adecua. Dice todo lo que dice y hace todo lo que hace. Entonces, quien gobierna no debería gobernar para sí, sino gobernar para el otro, que creo que está claro, ¿no? Como en 347 Sócrates afirma lo siguiente: ahora bien, el mayor de los castigos es ser gobernado por alguien peor cuando uno no se presta a gobernar. Y a mí me parece que es por temor a tal castigo que los más capaces gobiernan cuando gobiernan, ¿no? O sea, para Sócrates, Platón, podríamos utilizar esta terminología, ¿no? Para el personaje de Sócrates que plantea Platón, es importante entender de que un miedo que acusan los justos es el miedo a ser gobernados por incapaces, ¿no? Entonces muchas veces los justos buscarán acudir al llamado de la polis para precisamente evitar que los injustos, que los incapaces nos gobiernen, ¿no? Y entonces acuden al gobierno no con la idea de que van a lograr algún beneficio para ellos, ni con la de que lo pasarán bien allí, sino compulsivamente por pensar que de otro modo no cuentan con sustitutos mejores o similares a ellos para cumplir la función, ¿no? Ellos creen que es mejor que ellos participen, porque son buenos, pero no les atrae el poder, no lo hacen por el deseo del poder, sino lo hacen por el mayor miedo que significa que un incapaz los gobierne, ¿no? En 347, ¿qué tipo de vida es la mejor? Dice, ahora me parece mucho mejor examinar lo que dice Trasímaco cuando afirma que el modo de vida del injusto vale más que del justo. Es lo que toca a ti, Glaucón. ¿Cuál de ambos modos de vida eliges? ¿Cuál de los dos afirmaciones te parece más valedera? ¿No? Entonces, Trasímaco, que ha intentado por todos los medios convencer a Sócrates de que su tesis es la adecuada, no lo logra, ¿no? Y eso es importante entenderlo por lo siguiente: para el filósofo hay un orden de las cosas, o sea, para Platón existe un orden de las cosas. Ese orden de las cosas es un orden natural. Y la argumentación que él utiliza precisamente se basa en el orden natural de las cosas. Lo que está intentando hacer Trasímaco es romper, pensaría Platón, ese orden natural. Entonces, al intentar vivir esta tesis del tirano, ¿no? Eso de hacer para lo propio lo mejor, termina alterando el orden natural de las cosas. Y al terminar alterando el orden natural de las cosas, se mete en una situación insalvable, insostenible, irrecuperable. Porque para Platón es evidente que la naturaleza tiene un orden y que lo que uno tiene que hacer es precisamente entender y seguir ese orden. De lo contrario, si uno no entiende el orden de las cosas, va como a contracorriente, ¿no? Entonces, Trasímaco abandona la discusión con Sócrates, intenta por todos los medios de que Sócrates le responda. Sócrates le responde haciéndole repreguntas, pidiéndole definiciones a Trasímaco. Trasímaco le da las definiciones, pero se va dando cuenta que al entrar en el diálogo con el filósofo, va a comenzar a negar lo que ha dicho. Pero vuelvo a repetir, la fuerza de las ideas de Trasímaco subyace en el tema de que son lugares comunes, son ideas afianzadas en el tiempo. La mayoría de personas las comparten, como hasta ahora podríamos decir en el mundo contemporáneo, cuando, por ejemplo, ideas autoritarias como la tortura, la pena de muerte, siguen siendo atrayentes, a pesar de que hemos evolucionado lo suficiente para no necesitarlas y hemos aprendido a través de investigaciones psiquiátricas, psicológicas, que muchas veces la tortura termina haciendo de que el inculpado inculpe a otros que no tienen nada que ver simplemente para evitar seguir siendo torturados. Pero quiero repetir, cuando se instalan estas mentalidades chatas, limitadas, en las cuales se asume que se tiene claro qué es lo que la realidad es, se evita un pensamiento crítico cuestionador, se evita la posibilidad de entender en su real magnitud, en su real dimensión las cosas. Y creo que eso es un punto importante que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? La tesis de Trasímaco, Sócrates logra sin mayor problema cuestionarla, pero sigue siendo una tesis atrayente, porque durante la historia de Occidente podríamos poner una serie de ejemplos de personas que han reactivado la tesis de Trasímaco, la tesis de Tirano, ¿no?
y esto es importante porque mucha gente asume que el poder es algo para su beneficio y no en relación al colectivo, a la colectividad, que es lo que Platón y Aristóteles van a compartir, ¿no? En qué medida saber actuar va a ampliar y magnificar las condiciones de tu existencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vida es la mejor? Va a seguir siendo la discusión de lo que continúa en el libro, pero podríamos ir adelantando que una buena vida tiene que ver, obviamente, en relación al servicio a la comunidad, ¿no? Hacer la mejor versión posible de uno mismo, porque ese es el orden natural de las cosas, ¿no? Siguiendo el orden natural de las cosas, pensaría Platón, uno puede buscar poner al servicio sus capacidades, sus habilidades de la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos cerrar el primer capítulo de la República de Platón. La siguiente sesión vamos a ir viendo las cuestiones epistemológicas del siguiente libro que vamos a trabajar, pero no me gustaría despedirme sin antes repetir o dejar bien alineado la idea de que esta tesis del tirano, por más extrema que sea, no puede defender nunca la justicia, no puede justificar la justicia, porque hay que comenzar a entender en qué medida lo justo no responde simplemente a un criterio coloquial, ¿no? Sino que requiere una mayor reflexión, sobre todo en una época como la actual, ¿no? Entonces, hasta acá nos quedamos, agradecerles siempre por su atención y por su tiempo, y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.